Buenas tardes, gracias a NJ Productora y Acceso Sin Límites por permitirnos llegar a este programa y la sección acostumbrada Partiendo de Cero. En muchos colmados de la época, y cuando hablo de la época, estoy hablando años 60, 70 y quizás 50 también, encontrábamos un cuadro muy común y no solamente en los colmados, lo encontrábamos en los almacenes, ferreterías, farmacias, donde se vendían artículos y la gente acudía. Y el cuadro tenía un estilo muy pintoresco porque en el mismo cuadro se presentaban dos situaciones totalmente diferentes o opuestas, y era de que de una parte del cuadro, de la mitad hacia un lado, decía la siguiente lectura: yo vendí al contado, y una fotografía de una persona muy orondo, muy contento, con ciertas libras de peso, porque parece ser que el que vendió a contado está bien de salud, como decía la campaña de doctor Joaquín Balaguer en aquella época de los años 70, de gordo y colorado. Y del otro lado, uno que decía, yo vendía crédito. Sin embargo, la cara y el rostro de ese cuadro era totalmente opuesto. Una persona triste, melancólica y sin muchas esperanzas. Entonces, este cuadro tiene una larga historia. Lo primero es que tenemos que decir que el autor de este cuadro no es dominicano, es colombiano. Se refiere a Alcides Arena, que nació en Caldas, Colombia, y él se creó un estilo de cuadros de pinturas con colores muy sobresalientes, como ese cuadro y otros más. Él heredó esto de su abuelo, que tenía esa misma particularidad al pintar, y Alcides Arena, desde niño, siempre estaba jugando y haciendo dibujos y poniéndole colores llamativos. Este cuadro, que ha recorrido toda una época y muchos países, para que ustedes sepan que es un cuadro de origen colombiano de Alcides Arena. Ahora bien, nosotros lo asumimos porque el contenido da bonanzas a las personas que tienen negocios, cuando en el caso de vender de contado y el mismo de vender a crédito o fiado, como le llamamos acá muy comúnmente, este caso muy particular le está diciendo, con ese letrero puesto ahí, le está diciendo a cualquiera que vaya a pedir un crédito que no vende a crédito, que no fía. Eso es lo que está diciendo todo aquel comerciante, farmacéutico, almacenista, ferretero que tenía este cuadro ahí. Era una manera de decirle a la gente de que no fiaba, porque no quería caer en las condiciones del que está en una de la mitad del cuadro, que por lo tanto él quería estar contento y alegre. De ese tipo de negocio surgen otros que decían, un letrero que decía, hoy no fío, mañana sí, pero ese mañana no llegaba nunca. Ahora, el concepto de crédito ha cambiado mucho en la historia de la República Dominicana y del mundo, pero vamos a hablar de lo que ocurría en nuestros tiempos. Años 60 y 70, no sé si todavía existe, las personas, los colmados o pulpería que le fiaban a una persona, tenían un cuaderno con el nombre de la persona que le fiaban.
y la madre o el padre, que eran los responsables de esa cuenta y tenía el nombre de esa persona, mandaban a los hijos con una pequeña libretita. Cuando se cogía la cantidad de artículos que la madre o el padre enviaban con un papelito regularmente, y si el niño era inteligente se lo decían de memoria, y a la sumatoria el pulpero o el colmadero lo anotaban en su cuaderno el valor de lo que hacía esa factura o esos artículos, y de la misma manera en la libretita que llevaba el niño se le anotaba el valor también, de manera tal que era una contabilidad comparativa, de manera tal que el cliente, en este caso, que es el que está cogiendo a crédito, sepa por dónde va y qué fue lo que compró en ese colmado, y al final de mes, que era que se hacían los pagos o los abonos a ese colmado o a ese almacén o a esa ferretería, lo que sea, entonces esa persona ya sabía promedio, o promedio no, realmente, porque la contabilidad y la matemática no puede ser de manera subjetiva, tiene que ser objetiva, y ya prácticamente sabía cuánto debía. Ahora, habían personas que se le paraba el crédito. Parar significa suspenderle el crédito, porque no tenían la capacidad de pagar a tiempo, porque el proceso rotativo es de un mes, lo más. En ese mes, esa persona tiene que reponer mercancía que también quizás o la ha tomado a crédito o, en su caso, ha sido descontado. Y cuando una persona que ha estado cogiendo a crédito no pagó a tiempo, se le suspendía el crédito, de manera tal que ya no podía seguir cogiendo hasta que no hiciera el pago de la deuda que tenía en ese colmado. Una situación crítica para el hogar, porque tenía situaciones que resolver. Pero existía o existe una alternativa. ¿Cuál era? Bueno, tomar de la mano algún artículo del hogar y llevarlo a una compraventa. En la compraventa, con ese artículo le daban un dinero y en una casa de empeño, y con ese dinero podía resolver el problema del colmado, que es el día a día. Era el asunto de la comida, básicamente. Ahora, yo viví experiencia, porque los años que tengo y haber vivido en campo y barrios me deja muchas historias. Yo conocí una persona que era carpintero y al mismo tiempo albañil. Y cuando se veían esas situaciones, los hierros, como le decían, estoy diciendo las herramientas que él usaba para trabajar, serrucho, martillo, piecabra, una serie de cosas, la galopa, que es para pulir madera, ese tipo de cosas, y otros elementos, lo mandaba a empeñar para poder salvar el colmado y seguir comiendo. Ahora, cuando aparecía un trabajo, él necesitaba las herramientas. Le pedía a esa persona que le iba a dar el trabajo que le diera un abono con lo que iba regularmente a la compra-venta, sacaba los artículos, y una economía de verdad de remiendo, pero la realidad era esa. Ahora, hoy en día, el concepto de lo que es el crédito, a ese que le estoy contando de aquella época, ha cambiado mucho. Ya hoy tienen el asunto de la tarjeta de crédito, donde funciona prácticamente lo mismo, con la garantía de una institución financiera que tiene ya otros elementos de manera compulsiva de cobro,
y le da un tiempo para que pueda pagar, y al mismo tiempo de pagar esa tarjeta puede hacer abonos, puede manejarse de una forma diferente. Al cabo de un mes, cuando se debe pagar, puede hacer un abono, puede refinanciar, el banco le busca alternativas porque es un negocio para la institución financiera. Es decir que hoy en día el concepto de lo que es el vender a crédito tiene muchos componentes propios de la tecnología. La tecnología ha abrazado este mundo, lo ha abrazado con las tarjetas de crédito y ya tienen un elemento diferente que quizá no haya que usar la libreta o el cuaderno que tenía el colmadero o la persona que estaba ofreciendo y vendiendo el servicio, y esto da como resultado un nuevo concepto. Es decir, el cuadro de Alcides Arena, de yo vendí a crédito, con una cara de tristeza, con una cara de mucha desconfianza, con una cara de amargura, esa es la realidad vivida en muchos tiempos. Y el mismo cuadro con la otra parte de yo vendí al contado, donde presentamos y presenciamos una cara satisfecha, agradable, feliz de su negocio, porque el otro no está feliz del negocio que ha hecho. Sin embargo, en el caso del yo vendí al contado, está feliz porque dio el servicio, pero obtuvo el dinero de una vez. Y eso es lo que es vender de contado. Alcides Arena fue un magistral hombre de la pintura, se le llama como una pintura de carácter ingenuo, porque es como parte del mundo real que se vive, y en ese género que se desarrolló, que lo heredó de su padre, nosotros vivimos y vimos en muchos negocios este cuadro partido en dos partes. Cuando digo en dos partes, porque el mismo cuadro presentaba dos escenas totalmente diferentes de yo vendí a crédito y yo vendí al contado. Vamos a esperar en una próxima ocasión que la producción de NJ Productora nos permita con un tema similar a este para llevárselo a ustedes en Partiendo de Cero por aquí, por Acceso Sin Límite. Muchísimas gracias. Recuerda que cada día de lunes a viernes puedes vernos por Televiaducto, Acceso Sin Límites, Canal 58 o en La Revista de la Noche, Canal 3, programas de NJ Productora. Conéctate a nuestro portal njproductora.com. Marcamos la pauta a seguir.